Bienvenidos a un nuevo episodio de Explorando la Psique. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y estamos aquí de vuelta en el consultorio con Roberto Iturralde. Muchas gracias, es un gusto estar aquí otra vez con todos ustedes, Iván, contigo. Y en efecto, hoy vamos a hablar de la primera vez en terapia, pero les voy a contar un poquito mi experiencia, tanto como paciente, la primera vez que yo estuve en un proceso de terapia, como la primera vez que yo estuve actuando como terapeuta. Entonces vamos a tocar un poquito estos temas. ¿Por dónde empezamos? Mira, yo creo que la primera, tú yendo como paciente. O sea, Aquí platícanos un poco acerca de, si quieres, en la medida de lo posible, de por qué decidiste ir, cómo llegaste, cómo te sentiste, cómo fue. Ok. Pues van a conocer un poquito sobre mí, entonces. A ver, hay que recalcar que cuando tú eres estudiante de psicología, se te recomienda, entre muchas comillas, porque es una recomendación / obligación, ir a un proceso de terapia. Porque, y creo que vale la pena que hablemos de esto también. Porque sí. La gente suele decirte, oye Roberto, ¿y tú que eres terapeuta? ¿No te cansas demasiado? ¿No te hartas? ¿No te sofoca escuchar tantas cosas difíciles, tantas cosas negativas de la gente que atiendes? ¿No necesitas tú ir a terapia? Y la respuesta es sí, pero no solo por eso. O sea, sí puede pasar que te llegues a cargar un poquito, ¿no?, de las cosas. Y les prometo que no me voy a desviar mucho, ahorita regreso al tema. Pero sí te puedes cargar de las cosas que escuchas, y por eso es necesario que vayas a terapia cuando eres un terapeuta, y desde antes, ¿no?, incluso desde que estudias la carrera de psicología. Pero más allá de eso, que esto es lo que la mayoría de las personas piensan, ¿no?, que el psicólogo va a terapia para liberarte un poco de todo lo que escuchas. Pero yo creo que más allá de eso, el terapeuta debe de ir a terapia porque tú debes de ser un máster en conocerte a ti mismo. Esto es porque, no sé, te voy a poner un ejemplo absurdo, pero es lo primero que se me ocurre para tratar de explicar el punto. Imagínate que, Iván, que tú seas una persona que tiene un problema con las personas que se dejan la barba, porque a ti no te gusta, ¿ok? Y llega un paciente y te dice, es que creo que, digamos que sea una chica, y te dice, es que creo que tengo muchos problemas con mi pareja porque se deja la barba. Y tú, sin saber que tienes un problema, sin saber que esto te causa un conflicto, tú le dices, no, bueno, pues sí, lo entiendo, es que se dejó la barba, ¿cómo se atreve? O tal vez no se lo digas, pero lo vas a pensar y va a influir en la forma en la que das tus consultas. ¿Sí? ¿Qué tal si, ya no tú, pero qué tal si alguien es una persona con ciertas inclinaciones racistas? ¿Qué tal si es una persona con ciertas inclinaciones misogínicas o yo qué sé? ¿Sí? Y no eres completamente consciente de esto. Va a tener un impacto sobre cómo manejas tus consultas. No vas a ser del todo imparcial. Entonces, por eso vas a terapia. Fíjate, me parece un muy buen ejemplo, porque creo que eso ocurre muchas veces con lo que uno puede decir, no me gusta, sin antes conocerlo. Que en ocasiones viene mucho de lo que uno va aprendiendo, como que te gusta o no te tiene que gustar. Y en ocasiones ni siquiera lo ha probado la persona. Ahí tocaste dos puntos en los que me gustaría como tomar nota y poder platicar de esos. Sí. El primero, ¿cuánto tiempo tiene que durar ese proceso terapéutico? Porque tú me lo dices y me suena, pues igual le voy 4 veces o igual le tengo que ir 100 veces. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que ir, por ejemplo, un estudiante cuando hay esa recomendación? Depende de ti como paciente si quieres ir 3 veces o quieres ir 100. ¿Qué es lo recomendable? En realidad depende también del enfoque al que vayas. Si vas a un enfoque psicoanalista, que creo que en alguna ocasión hablaron de eso en otro podcast que tienes, pues las terapias suelen ser más prolongadas. Si vas a un enfoque más cognitivo, serán más breves. Depende de qué quieras. Cada enfoque es un poquito diferente.
Creo que por lo general, cuando eres estudiante de psicología, las universidades suelen requerirte un mínimo de 10 sesiones, si no mal recuerdo. Ya como paciente, si vas por tu cuenta, pues ahí ya es muy distinto. Pero si te parece, retomando el tema de cómo es esta primera vez. No, espérate, antes quería mencionar, cuando mencionabas lo de acudir a terapia, no solo por lo que tú escuchas como terapeuta, sino como persona, ¿podrías quizás ahí hablar un poquito más acerca de cuál es esa dinámica? O sea, quizás quitar la idea de que tú vas solo a terapia porque eres terapeuta o vas porque a fin de cuentas pues eres otra persona. Sí. Lo decía en alguno de los videos de Boris Cyrulnik, creo que es Aprendamos Juntos, estas charlas que eran de BBVA. Él decía que las personas que se dedican a dos cosas, los que son médicos o los que son psicoterapeutas, tienen que tener un hobby. Tienen que tener algo que les recargue las baterías, por así decirlo, porque se enfrentan a lo más duro. ¿Sí? Francamente, hay un elemento de habituación. Así como un cirujano no le da asco ver a una persona disectada de pecho a pubis, pues a un psicólogo se le empiezan a resbalar ciertos temas también. Es tan común ver a personas enfrentar procesos tan difíciles que se terminen quebrando en una sesión, que nunca dejas de ser empático, pero te habitúas de cierta forma. Entonces, esto no significa que no sea cansado, porque sí lo es, ¿no? Tú le dices a una persona que no se dedica a esto, oye, ¿de qué hora a qué hora trabajas? No, pues de 9 a 5. Ok. Pero ponte a atender pacientes sin parar de 9 a 5, terminas hecho sopa. Es muy cansado, ¿sí? O sea, parte de la chamba del psicólogo es que por un lado te estén escuchando, realmente escuchando, y mientras te están escuchando, estás haciendo hipótesis o bien de qué puede estar ocurriendo, de por qué puede estar ocurriendo ciertas situaciones, o bien qué estrategias elegir para ir ayudando con esto que te están diciendo. Por lo mismo, tu atención está muy, muy concentrada, ¿sabes? Estás muy concentrado en lo que te escuchan y al mismo tiempo en los planes que tienes que ir haciendo. Resulta al final muy cansado, sobre todo cuando el paciente trae una carga muy grande de cosas. Entonces no solo es lo que acabo de decir, sino también es pues todo lo que te echa encima, ¿no? O sea, las dificultades que pueda tener con la pareja, con la vida, con el trabajo, con enfermedades, con muertes, con lo que se te pueda ocurrir. Ya. Digo, igual ahí me recordó ya ahorita vamos a lo de la primera sesión de terapia, pero te quería hacer una pregunta más antes. Sí. En tu experiencia, ¿tú dirías que todos tienen que ir en algún momento a terapia o hay quien de plano no necesita ir a terapia en ningún momento de su vida? Sí, es pregunta difícil. Okay. Hay quien no necesita ir a terapia en ningún momento de su vida, okay, porque su vida es suficientemente funcional. Tiene una buena vida en cuanto a su trabajo, en cuanto a su vida sentimental, en cuanto a su vida familiar y en cuanto a su vida social. Podría beneficiarse de la terapia, por supuesto. Que tu vida sea suficientemente funcional no significa que no pueda ser mejor, ¿sabes? Dicho esto, no hay ninguna persona en la faz de este planeta que no tenga problemas emocionales. O sea, cuando digo problemas, no me estoy refiriendo a que le cause un problema en su vida, sino que a lo mejor lo tiene y sabe lidiar con él. Pero ahí está. O sea, nadie tiene una vida libre de complicaciones emocionales. Que eso está muy bueno que lo menciones porque es como la contraparte a esta idea de que me voy a hacer un retiro y después de eso ya los problemas ya no llegan a mi vida porque ya he alcanzado un nivel de conciencia y digo, sé que ese es otro tema, pero me parece muy interesante porque no desaparecen, o sea, cada vez hay situaciones diferentes, no es como que uno se vaya a librar de esos problemas emocionales. No te libras, puede que ganes conciencia sobre ellos, pero ahí están. O sea, tú te vas a un retiro o una serie de estos de talleres que luego ofrecen. Y por un lado está bien, a lo mejor te haces consciente de lo que
de lo que te puede estar pasando, pero difícilmente te puedan dar herramientas muy específicas para tus necesidades. Eso está bueno, me da gusto que lo hayas comentado. Oye, ahora sí, primera vez yendo a terapia. Yo tenía, ¿qué será? Rondaba el año del 2007, más o menos. Ok. Les estoy hablando hace como 16 años, como 16 años. Vamos a mutear los años. Estaba en, si no mal recuerdo, octavo semestre de la carrera. Y fui a una psicoterapia de corte humanista con la que había sido una maestra que tuve en la universidad. En parte motivado por esta recomendación que te hacen en la carrera, y en parte motivado por necesidades personales que tuve en ese momento. En particular, yo siempre he sido una persona, no voy a ahondar mucho, ¿no? Pero yo siempre he sido una persona como muy racional. Luego entonces a veces peco de ser un poco frío y analítico y poco emocional en momentos en los que debo serlo. Y en parte por eso quise tocar ese punto. Y con los conocimientos que tenía en ese momento, pensé que era buena idea una terapia humanista. Y sí, era buena idea, y la terapeuta era una buena terapeuta. Cuando menos para mí lo fue. ¿Cómo fue la primera vez? Bueno, pues tú llegas y casi como en cualquier otro escenario de salud que te puedas imaginar. Llegas y normalmente hay una persona que te recibe. Si el terapeuta está desocupado, pues en ese momento pasas, y si no ha terminado una sesión anterior o lo que fuera, pues esperas un momentito en una sala de espera. Como se podrán imaginar, es lo más normal, ¿no? Ese momento en el que estás sentado en la sala de espera, pasan muchos pensamientos por tu cabeza, ¿no? Empezando por, ¿qué le voy a decir a esta persona? ¿Y qué tal si no hacemos clic? O sea, ¿qué tal si empiezo a hablar con él o con ella y no me siento a gusto? ¿Qué pasa si, pues no lo sé, me da pena a veces, ¿no? Lo puedes llegar a pensar también. Me da pena decirle mis cosas que a lo mejor son muy privadas, probablemente lo sean. Y yo creo que algo que hay que entender es que el psicólogo no es ni tu papá, ni tu mamá, ni tu tío, ni tu tía, ni tu figura de autoridad de ninguna forma. El psicólogo es una persona imparcial, o debería serlo, que en ningún momento te va a juzgar. Por lo mismo, debería el psicólogo de poder hacerte sentir lo suficientemente cómodo o cómoda para que le puedas contar lo que necesitas decirle, sin que te sientas juzgado por ello. O sea, si tú le quieres decir, mira Roberto, es que a mí me gusta utilizar un penacho de plumas para salir a la calle. Está bien. O sea, nunca te van a decir, no, ¿cómo sales así? No. O sea, nunca te pueden decir eso porque lo puedes pensar. O sea, tú puedes, como terapeuta puedes pensar lo que tú quieras. O alguna vez nos dijiste algo en clase de una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que haces. Por supuesto. Es imposible no tener los pensamientos que tengas. Y tú tendrás tus preferencias y tus emociones y tu forma de pensar muy particular. Y te aseguro que incluso usted que nos está viendo tendrá pensamientos que son no del todo puros, no del todo bonitos, no del todo legales incluso. Y los tenemos y no pasa nada. No porque los tengamos significa que los vamos a hacer, y no porque los tengamos nos definen a nosotros como personas, ¿no? Entonces, no hay problema. Pero entonces, regresando a la sala de espera, pues empiezas a pensar estas cosas. Y cuando entras con el terapeuta, cada quien tiene su estilo, ¿no? de cómo hacerte como la introducción de lo que es. Pero les cuento un poquito lo que yo hago, y también les voy a contar cómo fue conmigo. Vamos a empezar por mi experiencia, ¿no? Yo entro, era una habitación pues bonita, arreglada, de forma bastante estética. Te hacía sentir cómodo, ¿no? Y ese es el chiste en una sala de terapia, que te sientas como acogido o acogida, ¿no? En casa, que te sientas cómodo. Y depende del estilo del terapeuta. A mí no me hicieron ningún tipo de introducción.
En parte porque ya conocía a la psicóloga que les había comentado que fue mi maestra. A mí yo me senté y me dijeron, hola Roberto, ¿de qué quieres hablar? Y sí se siente como que me dejaron todo el peso a mí, ¿no? Yo me esperaba un poquito más que me llevaran de la manita. Fue como más directivo, ¿no? Y que me dijeran, bueno, pues que me empezaran a hacer preguntas y poquito a poquito yo me fuese soltando. Pero por el tipo de terapia que es esta corriente humanista, y creo yo en parte porque ya conocía a la terapeuta, pues me la dejó ir, me soltó la pregunta como muy de golpe, ¿no? ¿Y de qué quieres hablar? Y pues no, en ese momento no había planeado para esa pregunta, no supe muy bien qué decir. Al final, pues empiezas a hablar un poco, ¿no? De tus situaciones y de tus... Pero creo que en parte por eso y porque el tipo de terapia que yo hago es un poco más directiva, para los que no les quede claro, más directiva significa que como terapeuta, tú vas llevando la terapia. Y que incluso cambia el nombre que le das al individuo que acude a terapia, ¿no? ¿Cómo es en tu caso y cómo es en el enfoque que...? Tradicionalmente en el enfoque TCC, la terapia cognitiva conductual, a tus clientes se les llama o pacientes o clientes. Pero, por ejemplo, en el enfoque humanista, nunca se les dice pacientes. Son clientes. Son clientes. Porque paciente hace referencia a que eres pasivo, a que tú no haces nada. Como cuando vas a un doctor, tú no llevas la consulta, es el médico que te dice qué hacer y que te dice qué medicamento tomar o qué pruebas debes hacerte. El enfoque que yo manejo es un poquito más activo en ese sentido. Bueno, y el punto es que lo que yo hago cuando llega un terapeuta, cuando llega un paciente, es que pues yo ya tengo un poco armado, ¿no? De lo que suelo hacer, ya me lo sé de memoria, vamos a decirlo así. Le das una introducción. O sea, la persona llega, se sienta donde está sentado aquí, Iván. Ahorita me va a dar terapia. Eso no lo vamos a grabar. ¿Quieres que hagamos un sketch? Si quieres. Como si yo fuese el terapeuta y tú el paciente. Sí, creo que puede estar muy interesante. Sí. Venga. Pues imagínate... Cuando una persona se voltea, así es que la cosa se va a poner seria. Es que pues, hay que meterse en el papel, ¿no? Hay que ponerse en el papel. A ver. Ok, imagínate que acabas de llegar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Iván, ¿cómo estás? Bien, he tenido un buen día. Estoy de buen humor. Oye, Iván, ¿habías llevado un proceso de terapia antes? Un par de veces. Mira, a lo mejor al ya haber llevado un proceso de terapia, más o menos sabes qué esperar, pero cada terapeuta hace pues, su función de forma un poco diferente. Entonces déjame te explico qué es lo que va a pasar, cómo vamos a ir llevando la terapia, pues para que estés al tanto y no te agarre nada de sorpresa, ¿vale? De acuerdo. Iván, en las primeras 2 sesiones, tal vez 3 sesiones, si nos extendemos mucho, te voy a estar haciendo muchas preguntas, ¿ok? Esto es para que yo pueda entender lo mejor posible qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Por qué pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo es peor? ¿Cuándo no es tan malo? ¿A quiénes involucra? Y una larga lista de etcéteras, ¿ok? Tal vez ya hayas contado esto antes, tal vez tengas que repetir lo que ya has dicho antes, pero te pido que tengas un poquito de paciencia porque es necesario, ¿de acuerdo? Una vez que yo crea tener toda la información, vamos a juntar todo lo que me dices y te la voy a devolver, te devuelvo la información, pero ya organizada de tal forma que tú puedas ver qué es lo que está pasando o cuál es mi opinión de lo que creo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Si a ti te parece bien, si crees que yo entendí de forma correcta lo que me estás diciendo, entonces iniciamos con el tratamiento. El tratamiento es, te voy a decir, mira Iván, yo creo que lo que está pasando es A, B, C y D, y lo que vamos a hacer para trabajar sobre esta A, B, C y D es X, Y, Z. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ten en mente que el hecho de que tú puedas estar aquí y contarme una serie de situaciones te puede ayudar para desahogarte y eso está bien, pero si tú lo que buscas es un cambio, que algo cambie, que algo sea diferente, venir y desahogarte no va a ser la solución. Vas a venir, te vas a desahogar, vas a regresar a casa y lo que sea que hoy vengas a contarme va a seguir ahí. En casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu vida social, en tu vida de pareja, donde fuera, va a seguir ahí. Con esto en mente,
muchas veces entre una sesión y otra yo te voy a pedir que realices algún tipo de actividad. Que lo que sea que hablemos aquí lo practiques allá. A veces van a ser situaciones como, oye, Iván, necesito que cada vez que tengas este tipo de pensamiento, hagas tal cosa. Oye, Iván, necesito que me hagas una lista de todas las veces que recuerdes que te haya ocurrido esto. Iván, necesito que cada vez que te sientas de esta forma, trates de hacer esto. ¿Me explico? Vamos a ir viendo estrategias que te voy a pedir que las vayas poniendo en práctica. ¿Hace sentido? Totalmente. Punto número 3. Ten en cuenta que es muy probable que me tengas que compartir cosas que sean personales, sensibles, incluso tal vez íntimas. En ese sentido, de antemano agradezco tu confianza y te pido que mientras menos cosas puedas dejar de lado, sé que no es fácil contarle cosas a una persona que no conoces, pero en la medida en la que más información puedas darme, mejor voy a poder ayudar. Quiero que entiendas que yo no soy un detector de mentiras. Si tú decides no contar algo, modificar algo, ocultar algo, yo no lo voy a notar. Pero yo asumo que estás aquí por tu propia voluntad y porque te interesa que las cosas sean diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, agradeceré que seas lo más abierto posible. Finalmente, que sepas que yo no soy ni tu papá, ni tu tío, ni ningún tipo de figura de autoridad y que no es mi trabajo juzgarte. Tú puedes decirme absolutamente lo que tú quieras, no es mi chamba decir si está bien o está mal. De hecho, yo no voy a decirte qué hacer. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienes alguna duda? Pues ahora sí, Iván. ¿Cómo puedo ayudarte? Boom. ¿Okay? Y aquí es donde Iván ya empezaría. Entraste tanto en el papel que por un momento sentí que sí estaba en terapia, ¿sabes? Yo dije, a la madre. Yeah. Súper bien. Entonces, como se dan cuenta, hay como varias fases, ¿no? La fase de que le digas, oye, te voy a hacer muchas preguntas, la fase de te voy a devolver resultados, si tú estás de acuerdo, te planteo formas en las que vamos a trabajar, tienes que llevarte tareas a casa, ¿sí? Y todo esto concuerda con el tipo de terapia que particularmente hago yo, ¿sí? Otros tipos de terapia son diferentes, otros tipos de terapia no necesariamente te hacen una introducción porque ellos quieren que tú lleves la iniciativa, de hablar primero. Filosofías diferentes, métodos diferentes. Fíjate, me gustó que aclararas quizás la diferencia entre cuando se le considera paciente o cliente, en especial por el tema de la personalidad. Hay personas que prefieren que les guíen y hay personas que quieren tener la dirección de lo que está ocurriendo. Entonces creo que eso puede ser muy bueno para ti que quizás estás buscando acudir por primera vez o estás buscando qué otras opciones tienes, pues identificar cuál de las dos dinámicas va mejor contigo, si tú eres una persona muy directiva o si prefieres que a ti te guíen por completo. Y esta introducción también me pareció muy buena porque, primero que nada, porque es muy clara. O sea, de entrada ahí me dices de qué va a tratar, me siento en confianza, porque digo, ok, no voy a ser juzgado, yo aquí vengo por algo en específico, a buscar ayuda, entonces me parece también muy buena. ¿Y me ibas a decir algo más del tema de tu primera vez o ese sería el resumen? Sí, yo creo que cuando yo estuve en terapia la primera vez, hubo partes de la terapia humanista que me parecen maravillosas y hubo partes que no me gustaron. Y es probable que también les pueda pasar a ustedes. No siempre el 100% de sus terapias va a ser fenomenal. Porque habrá cosas con las que les hagan, o sea, que les resuene mucho, que les dé mucho en qué pensar. Y otras cosas que digan, no, creo que esto no va conmigo. Y es normal. Y si eso llega a pasar, siéntanse con toda la libertad de decirle al terapeuta, oye, me sentí raro haciendo esto no... Es como cuando a ti te pusieron el ejercicio de la silla vacía, ¿no? Completamente. ¿Puedes platicar esa experiencia aquí a la audiencia? El ejercicio de la silla vacía es un ejercicio que se usa típicamente en la psicología humanista de corte gestáltico. No vamos a entrar. Ahí lo googleé. Ahí lo googlean. Que está diseñado para que generes empatía con la persona con la que sueles tener algún tipo de conflicto. Si algún psicólogo gestáltico me está escuchando y estoy utilizando palabras incorrectas, discúlpenme, no es mi área. Pero se usa en ese sentido, ¿no? Entonces, hazte cuenta, tú tienes un problema con tu pareja. Entonces te hacen pensar, te hacen imaginar que tu pareja está sentado o sentada frente a ti en una silla que no hay nadie, silla vacía, y te dicen, dile las cosas como si estuviese aquí.
Les dices una serie de cosas y luego te cambian y te dicen, ahora tú eres esa persona. Te mueves de silla y tienes que contestar lo que tú crees que contestaría tu pareja. Y es un ejercicio en el que te hace ponerte en el lugar de la otra persona, bajo la perspectiva de la otra persona, y hace que te des cuenta de cosas que a lo mejor no habías pensado antes. Puede ser muy útil, es un ejercicio que puede ser muy útil para muchas personas, de ahí que se siga utilizando. En mi caso particular, y para la vez que me lo pusieron a mí, la terapeuta me dice, oye Roberto, bueno, ok, no sé qué, ¿cómo te sientes? Y como yo ya estaba en confianza con la terapeuta, porque pues, ya la conocía y tal, le dije, mira, no voy a quemar a Elisa, pero le terminé diciendo, mira Elisa, me siento estúpido haciendo esto. O sea, francamente, ¿para qué te digo otra cosa? Me siento muy extraño, no, esto no va conmigo. Siento que le estoy hablando a la pared y que esto no hace ningún sentido. Me dijo, ok. No, pues lo entiendo, digo, que pobre, ¿no? ¿Qué más me iba a decir? Pero es que para mí, en ese momento, para eso específico de lo que yo estaba hablando, pues no cuadró conmigo. Y si eso les pasa, están en todo su derecho. A ver, el psicólogo no es... Nadie se puede poner al 100% en tu mente y saber qué es lo indicado para esa situación específica, en ese momento específico. Todo terapeuta pues, es falible y que una técnica no vaya contigo es perfectamente normal. Lo dices, no pasa nada y probamos otra cosa. Súper bien. Y ahí entra otra vez el tema de la personalidad. Aplicaciones, enfoques, depende mucho de cada persona. Oye, ya para cerrar, quisiera que tratáramos un tema muy breve y seguramente ya ustedes que estén viendo el video, seguramente ya habrá un episodio de ese tema que les va a salir por acá. Y es concretamente el de la conciencia. No muy extenso. Vamos a tratar de definir... ¿Cómo me metes el tema de conciencia y me pides que no sea extenso? Mira, es que es un tema muy interesante porque hay muchas maneras de verlo, ¿verdad? A mí me vienen a la mente dos. Esa constante búsqueda de hacer consciente algo o el caso donde es como un estado alcanzado y una vez que lo alcanzas ya eres consciente. Entonces, me gustaría que tú definas la conciencia desde ti como terapeuta. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿A qué huele? Valga la redundancia, o sea, ¿estás consciente de que me acabas de tirar probablemente la pregunta más difícil que hay para contestar, no solo en psicología, sino probablemente en todo el área de las neurociencias, en todo el área de la filosofía? Seguramente después del amor, sí. Yo creo que ahí van parejas, ¿no? Otra vez, me estás preguntando qué es la conciencia. ¿En cuanto a qué? En cuanto a ayúdanos a definirlo para tener un punto de partida. Si quieres desde el aspecto neurológico, si quieres filosófico, como psicoterapeuta. Vámonos como psicoterapeutas. Va. Yo creo que una persona como cliente, como paciente en psicoterapia, ser consciente o tener la conciencia de qué es lo que ocurre es una de las primeras cosas que tienen que quedar muy claras en terapia. O sea, no, porque la gente, incluso cuando te dice yo estoy aquí por X y por Y, no necesariamente es del todo real eso. Porque la persona te puede decir, yo estoy aquí porque tengo baja autoestima. Ya, pero eso es de lo que tú eres consciente. ¿Qué pasa si escarbo un poco más y me doy cuenta que antes de que tengas baja autoestima, o sea, lo que está causando esa baja autoestima es una serie de circunstancias que ocurrieron antes y que pueden ser resueltas? Si tienes baja autoestima porque de pequeño te hacían bullying, ok, no puedo retroceder el tiempo y evitar eso, ¿de acuerdo? Pero si tienes baja autoestima porque, no sé, tienes pensamientos disfuncionales de X o Y cosa, y yo puedo moldear esos pensamientos, ¿ok? Entonces, no tengo que trabajar sobre tu autoestima, tengo que trabajar sobre esos pensamientos. O si me dices, es que yo estoy aquí porque tengo, no lo sé, tengo ansiedad social, me da miedo hablar con personas y relacionarme con gente. Sí, ok. En realidad, ¿qué tal si esta ansiedad social está causada por
alguna otra circunstancia que es la raíz de esto, pero tú no te habías dado cuenta. No sé si soy claro con esto. Bastante, de hecho, no encontraba la manera de preguntártelo, pero por ahí iba, que ese estado de conciencia está muy limitado. Puede estarlo. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que ya ha estado en otros procesos de terapia y te dice, mira, A, B, C, D, E, F, G, H, I, órale. Sí. Hay gente que te dice que ni siquiera sabe decirte por qué está aquí. Que ni siquiera lo puede articular en palabras. Te dices que no sé. Es que no sé por dónde empezar. Sí. Digo, pero aún esa persona que está muy trabajada, seguramente hay un chorro de cosas que siguen siendo inconscientes. Probablemente. Y acabas de usar una palabra que me da un poco de ñáñaras, pero vamos a decir que son no conscientes. Que no es lo mismo. Y es que, a ver, espérame, es que hay una, pero no lo quise decir porque me avergüenza no pronunciarla de la forma correcta. Entonces, a ver. Ya, y dilo. Espérame. Incognoscible, ¿cómo era? Ah, mira, sí era. No, incognoscible, que es lo que no se puede conocer. Ok. Y que va un poco de la mano por eso, que es esta parte de lo que va a ser completamente desconocido, a lo que no hay acceso. Que seguramente va a haber más ñañaras para ti, ¿verdad? Ya, sí, ya es que te estás yendo por el lado oscuro. No es cierto. El psicoanálisis tiene sin ofensa. Oféndanse. Queremos guerra. No es cierto. No, es un área con la que yo no me meto mucho porque básicamente no estoy capacitado para hacerlo. Pero sí creo que hay cosas que la persona a las cuales no tiene acceso de forma consciente. ¿No? Una persona, sí lo creo. ¿Qué tanto influye en su comportamiento actual? Eso es tema de debate. Pero regresando al tema de conciencia en terapia, esto es lo más importante, es que puedas hacer que la persona sea consciente de lo que le está ocurriendo hasta el punto en el que le está afectando. No me interesa que seas consciente de toda tu vida y que te conviertas en un iluminado. Me interesa que seas consciente de las cosas que te afectan hoy en día. O de las causas, de las variables que hay detrás de lo que te afecta hoy en día. Creo que en el podcast anterior les hablaba de una cosa que se llama una formulación de caso. En una formulación de caso, justamente es esto lo que haces. La persona llega y te dice, a mí me pasa esto. Y tú dices, ok, sí. Pero detrás de esto hay otras 3 variables que te llevaron a esto, que tú no te habías dado cuenta, o que tal vez sí lo sabías, pero nunca lo habías relacionado con esto. Entonces, aquí estoy yo, para darte una especie de esquema que te va a mostrar, ahora sí que con bolitas y palitos, cómo es que hemos llegado hasta donde estamos hoy en día. Desde cosas que te ocurrieron cuando eras más pequeño, que a lo mejor presenciaste X cosa, a lo mejor tuviste una pérdida, cosas por las cuales ya no podemos hacer nada, pero te influyen hoy en día, hasta variables en las cuales sí podemos trabajar, ¿sí? Y te fueron llevando a donde estás hoy, ¿no? Si hablamos de determinados tipos de pensamientos, si hablamos que eres muy sensible para tales cosas, si hablamos de que reconoces muy fácil tus fracasos, pero no tus éxitos, si hablamos de que tienes dificultades para, yo qué sé, dirigirte a cierto tipo de personas porque te intimida X o Y, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Pero vas viendo cómo estas diferentes circunstancias se van mezclando y van dando lugar a lo que la persona te dijo ese primer día que se sentó en tu sofá. Te dijo, a mí me pasa esto. Ok, pues voy a agarrar esto que me estás diciendo y vamos a descomponerlo en sus piezas elementales. Para que al descomponerlo en sus piezas elementales, yo pueda irlas quitando una por una y decir, pues el todo es la suma de sus partes, ¿no? Y si yo voy quitando piececitas, pues ya está. Ya descompusimos el problema. ¿Quién decía eso? Fritz, ¿no? La importancia del todo más que cada una de las partes. Fritz Perls decía justamente lo opuesto. Era lo opuesto. Él decía, el todo es más que la suma de sus partes. Ajá.
Ah, sí. Yo lo que acabo de decir es que todo es la suma de sus... Ok, bueno, ya. Sí, tienes razón. Sí. Sí. Digo, quería mencionarlo porque por acá hay una entrevista muy buena que... ¿Te acuerdas que la vimos en clase? Las de Gloria. Sí, donde claro. salía Rogers, Fritz y... ¿quién era? Ellis. Y Albert Ellis. Aquí están, vayan a verlas, la verdad es que son muy interesantes, ya sea que estudien psicología o ejerzan o ninguna de las dos anteriores, la verdad vale mucho la pena ir a verlas. En especial la de Fritz me parece muy buena para entender lo que mencionabas de la silla vacía, porque ese brother tiene una capacidad para comunicar y hacer que la otra persona se exprese, o sea, sin lo de la silla, él lograba que la persona hablara desde el otro lugar, pero pues, estando en el mismo, o sea, me parece brillante. Fritz Perls es un genio. Está muy cabrón. Fritz Perls es un genio, Albert Ellis es un genio. Me explico todo lo de Carl Rogers, no manches. Cada uno tiene lo suyo. Cada quien tiene lo suyo, son formas diferentes, pero pues, es que son entrevistas con los tres más grandes exponentes, ¿no? de tres áreas importantes de la psicología. Oye, ¿te gustaría agregar algo más particularmente a este episodio? ¿Consideras que ya está completo? Antes de cerrar con el broche de oro. No tengan miedo de ir con un terapeuta. No es para quien esté enfermo. Ir con un terapeuta no es necesariamente porque algo está muy mal en mi vida. Que puede ser que sí. ¿Me explico? En muchos casos ese es el caso, vale la redundancia. Pero en ocasiones estás bien, pero dices, oye, ¿cómo le hago para tener una mejor vida de pareja? Oye, ¿cómo hago para dejar de procrastinar? A lo mejor no son cosas que de vida o muerte o no son cosas que te afecten demasiado, pero ahí está un terapeuta para eso. A alguien que, por ejemplo, tiene estrés laboral le podría servir. A lo mejor no es que estén a punto de despedirme, no es que mi trabajo me cause problemas en otras áreas de mi vida, pero simplemente me estresa un poco y, ¿sabes? Si quiero resolverlo, quiero ya no tener esta espinita, oye, pues voy con un psicólogo. Entonces, sí, el psicólogo es para desde los casos en los que no puedo salir adelante con mi vida y mi vida no puede seguir si no hago algo, hasta los casos en donde quiero mejorar partes de mí. Particularmente, en mi caso personal, pues yo me dedico más a lo primero. Francamente, yo me dedico más yo trabajo más que nada en colaboración con psiquiatras. Entonces se podrán imaginar que los casos que yo veo son más de no puedo seguir con mi vida, ¿no? Más que mi vida está bien, pero quiero mejorar tal cosa. Pero un terapeuta está para ambos casos. Hay toda una área de la psicología positiva que se dedica a mejorar las cosas positivas y no a resolver las negativas.